Buenas noches, mi nombre es María Posada y voy a entregar la primera actividad de la materia Calidad en la Administración y los Servicios Públicos, que trata sobre la administración pública, la política y la burocracia. En el transcurso del paso a las diapositivas nos vamos a encontrar ciertas caricaturas que hacen referencia al gobierno, a la política, a la burocracia y como una crítica. Comencemos. Para hablar de la administración pública, la política y la burocracia, se debe partir desde conceptos iniciadores para poder guiar al oyente por una línea clara. Es por esto que quisiera comenzar con el concepto de sociedad. Según la Real Academia Española, es la agrupación natural pactada de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. Cuando una colectividad tiene unas demandas comunes, como se explica en esta definición, la sociedad busca la mejor manera de satisfacerlas y para esto deja a un lado ciertas libertades, para contraer unas virtudes y derechos que ayudarán al pueblo a acercarse a un ideal de desarrollo. Aquí es cuando nace el contrato social de Rousseau, el cual plantea que la sociedad busca organizarse y limitar sus libertades con el fin de satisfacer ciertas necesidades y vivir de una manera más organizada. Cuando el pacto social se instaura, aparece el Estado como una formación política de la sociedad. Como lo explica Aristóteles, el Estado es una comunidad perfecta o soberana que el hombre encuentra en él lo suficiente y necesario para vivir bien y donde alcanza, por lo tanto, la finalidad natural para lo que fue creado. Cuando surge el Estado del pacto social, también surgen dos roles dentro de la sociedad. Los que gobiernan están dentro de la comunidad soberana y los gobernados, los demás. A esto se le llama gobierno, que son el conjunto de personas temporales o vitalicias que conducen, dominan o gobiernan los destinos de una sociedad. Aquí entra el concepto de administración pública, entendido como el medio a través del cual el Estado, los que gobiernan, ejercen su dominación sobre los gobernados. Esta puede ser entendida como disciplina, como Omar Guerrero dice, es la actividad organizadora del Estado que cumple la función de relacionarlo con la sociedad. La administración pública es un objeto de estudio consistente en la mediación entre el Estado y la sociedad. Además, Guerrero expresa que la administración pública dirige por medio de funciones generales el trabajo conjunto de las distintas esferas de la sociedad, armoniza y coordina la actividad productiva y total de la sociedad. Para que ésta pueda satisfacer y armonizar la sociedad, debe antes conocerla, aportando conocimientos de diferentes ramas y sirviendo como objeto de estudio a la sociología, al aportar como ingredientes los conceptos de comunidad, sociedad, grupo social, o la psicología, que aporta al comportamiento y a la conducta individual, colectiva, el liderazgo, actitudes o motivación, o a la economía, que aporta como en la escasez de medios humanos, materiales y financieros, o al derecho como la organización formal, órgano, competencia, personería jurídica, la centralización, la desconcentración y así. También la administración pública puede ser entendida como una actividad del Estado, al ejercer su dominación, al gobernar, querer satisfacer las necesidades sociales y cumplir constantemente la razón por la que fue creado. Es la actividad exterior del Estado, su quehacer constante, es el dar cumplimiento a la ley por medio de políticas públicas, planes de desarrollo. El Estado es el sujeto que gobierna y la administración pública la acción que éste ejecuta para satisfacer las necesidades de los gobernados, del pueblo. En el transcurso de la historia de la sociedad occidental, la aplicación de estos conceptos
ha variado conforme a las diferentes épocas, dependiendo del nivel de conciencia de la humanidad. Estas se acercan o se alejan más a los conceptos puros. Por ejemplo, antes de la Ilustración, el Estado era absolutista, con un gobierno monárquico en el que el pueblo no era tenido en cuenta, no se satisfacían necesidades. Lo público y lo privado no existía, el desarrollo humano era mínimo, la administración pública estaba completamente aislada de la sociedad y solo se satisfacía la primicia del gobernante. Luego, en el siglo XVII, el Estado se vuelve liberal clásico. Esto quiere decir que se le prohibía interferir en la economía. Además, el poder no recaía en una sola persona, sino que estaba dividido. En esa época lleva Adam Smith con su mano invisible y la autorregulación del mercado, buscando la mayor riqueza posible para el país. Aquí se pensaba que el crecimiento económico, pero no en el desarrollo humano. La administración pública se burocratiza, el poder del líder pasa al experto, se le entrega al mercado, al economista, al empresario, planteamiento utilizado por la teoría organizacional de Weber. Más tarde, en el siglo XIX, el Estado se vuelve a cambiar y se torna un estado de bienestar o paternalista, en el que su fin es satisfacer las necesidades de toda la sociedad, buscando otorgarles a todos empleo, seguridad social, libertad, igualdad, desarrollo económico humano. Se quiso volver el héroe del momento, satisfaciendo las necesidades con unos recursos que son muy escasos. Entonces la tarea del Estado, papá, le quedó grande y dejó muchas personas insatisfechas. Trató de acercarse a los conceptos puros, no obstante, se quedó corto. Luego de haber hecho un brevísimo resumen de la historia de la política, llegamos a una sociedad actual que tiene un contrato social en el cual se pactan más derechos que obligaciones, y su transparencia es nula, al igual que su eficacia. Un Estado con herencias de tiempos pasados, como el de buscar que todos los individuos sean especializados en tareas y seguir creando trabajos en cadena, engorrosos y burocráticos, que ahora obstruyen el proceso, o el tener gobernantes que llegan a dominar la sociedad a su libre albedrío, sin tener la debida evaluación y retroalimentación de su gobierno, una administración pública completamente incapaz de satisfacer las necesidades de manera eficiente, eficaz y económica, una administración completamente burocratizada. Adentremos a otro concepto, la política. Según Aristóteles, es la actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad y el proceso, y es una actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. Según este significado, la administración pública y la política se encuentran totalmente unidas, como dice Baena del Alcázar. No hay separación entre la política y la administración. Toda organización pública, por el hecho de serlo, participa del poder político, incluso cuando se trata de las zonas más modestas de la organización. Debería ser como lo plantea Omar Guerrero. La administración pública La administración pública comienza donde termina la política y termina donde comienza la sociedad. No obstante, en la práctica de la administración, la política se encuentra completamente involucrada porque esta no solo es solo decisión, sino que implica negociación, dirección, diálogo con actores sociales y con los propios ciudadanos. Necesita estar en contacto con estos últimos y es aquí donde la administración pública juega su papel de intermediación. No obstante, esta intermediación se ve obstruida por una burocratización que aísla de manera completa al Estado del pueblo, desconociendo sus necesidades reales y apremiantes. Con la inclusión de herramientas administrativas del ámbito empresarial, se busca reducir a la obesa burocracia, haciéndola más horizontal y menos vertical. La toma de decisiones, así como se invita a centralizar al aparato centralista propio del modelo weberiano, burócrata, externalizar, privatizar, romper con lo rígido y lo monolítico, al ver al ciudadano como un cliente, a generar un gobierno por resultados donde la evaluación se hace desde el enfoque empresarial. Se rompe con el procedimentalismo y la norma como la única forma de actuar como el servidor público. Las tensiones que se podrían ver es que unos pocos se podrían beneficiar de esa burocracia y además de esa privatización.
Y además, al privatizarse ciertas cosas se condonarían y se pagarían favores políticos con las licitaciones. Además, como es un nuevo cambio a la transformación público-privado, se hace difícil medir la eficiencia o el rendimiento de la administración en términos normales. Y por último, como la privatización ha sido un reflejo de todo el norte del eurocentrismo, se genera una desfragmentación más grande del sujeto y como sigo diciendo desde la materia anterior, buscamos gerentes privados y públicos que antes sean seres humanos y no que busquen un crecimiento económico, sino que a la vez busquen un desarrollo humano en todos los seres de la sociedad. Muchas gracias. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Cuidado y responsables trabajando, independientemente de que sea público o privado. Universidad AFIT, Escuela de Ciencias Humanas, especialización de Gestión Pública Municipal, estudiante María Posada. Muchas gracias.